aplicación donde puedes conectar con especialistas de la salud y comprar servicios médicos. El día de hoy estaremos conversando con uno de nuestros especialistas. Ella es la doctora y ginecóloga Irama Baloa. Bienvenida, doctora Irama, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenos días. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes y estar en este ámbito tratando de aportar la mayor cantidad de información y conocimiento en relación a lo que es la ginecología y la fertilidad aquí en Venezuela. Sí, hoy el tema que vamos a conversar es el tratamiento de fertilidad en la pareja. Y hemos visto que durante mucho tiempo hubo una campaña de, bueno, tenemos que protegernos, tenemos que traer niños al mundo de manera eficaz, donde podamos generar familias de bien. Y ahora hay una campaña de mujeres que tal vez están en búsqueda de quedar embarazadas y se dan cuenta que no es tan sencillo. Y yo digo mujeres, pero también familias que están en búsqueda de tener un hijo o una hija y ven que no es tan sencillo. Entonces, queremos hoy ampliar todo el conocimiento posible de parte de usted, de la mano de usted, sobre la fertilidad y qué ocurre y por qué es tan común en estos tiempos que esté ocurriendo esto, o es a lo mejor que ahora tenemos más información que antes. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo comentas, hay muchos factores que determinan la fertilidad en la pareja, tomando en cuenta obviamente parejas heterosexuales, parejas que no son heterosexuales, pero que también desean embarazo, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso de la pareja heterosexual o en el caso donde la mayoría de las veces es la mujer de la pareja la que obviamente genera la fecundación, porque es la que lleva el embrión o el feto durante 9 meses, estamos viendo bastantes trastornos no solamente en esta etapa de pandemia, sino desde antes de la pandemia, porque están relacionados muchos factores allí. Existen factores intrínsecos, que pueden ser factores genéticos, factores hereditarios, factores anatómicos, pero uno de los factores que más estamos viendo actualmente en la mujer o en la pareja, porque cuando hablamos de fertilidad no solamente hablamos de mujer, sino que también hablamos de mujer y hombre, son los factores hormonales. Y generalmente estos factores hormonales en la actualidad se están viendo, vamos a decir así, enfocados hacia la alimentación. Estamos en una etapa de pandemia donde obviamente nos ha generado altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, no poder salir de nuestros hogares, nos induce a comer en exceso, a no comer lo que debemos comer, sino el mismo proceso de ansiedad nos incita a comer ciertos alimentos que, como su nombre lo dice, alimentan más no nutren y generan trastornos hormonales y endocrinos que pueden desencadenar en la mayoría de los casos factores o procesos de infertilidad en la mujer o en la pareja en este caso. Y entonces, una de las preguntas que siempre nos hacen en nuestro Instagram, @saludvitale_VE, es de quién es la culpa. O sea, ¿cuál es más común el daño de la fertilidad, el hombre o la mujer? Bueno, según vamos a decirlo así, el origen o la etiología de la infertilidad, actualmente se dice que obviamente es una enfermedad que se caracteriza por no lograr gestación o embarazo después de 12 meses consecutivos de relaciones sexuales sin método anticonceptivo y que tengan un periodo promedio de aproximadamente 3 veces a la semana, obviamente. Eso pasa... tenemos factores distintos. El 35% en el caso de la mujer se debe a factores o patologías tubáricas. ¿Qué significa eso? Que el 35% de la infertilidad en la mujer es por problemas en las trompas uterinas. Sabemos que en la trompa uterina es donde ocurre el proceso de fecundación, que es donde se une el óvulo con el espermatozoide en el tercio distal de la trompa. Cuando hay afectación de la trompa, en un 35% de los casos es por problemas genera problemas de fertilidad en la mujer. En el caso de la pareja, igualmente tenemos un 35% de patologías tubáricas y el otro 35% de la pareja está representado por patologías espermáticas en el hombre o problemas de androfertilidad en el hombre. Entonces podemos ver que en la mujer el 35% del problema o de la causa de infertilidad está en la trompa. La segunda causa de la mujer son problemas de anovulación, es que la mujer, a pesar de menstruar, no ve o no ovula, y eso se debe a distintos factores generalmente netamente endocrinos u hormonales, alteraciones de la tiroides,
alteraciones de la insulina, alteraciones de la glicemia, obesidad, falta de ejercicio físico o alteraciones hormonales de lo que se denomina el eje hipotálamo hipófisis ovario, que son las hormonas que determinan o que envían un mensaje directo al ovario para que éste, obviamente, induzca a una ovulación. Y el segundo caso o el segundo problema, en el caso del hombre, son asociadas también a las patologías tubáricas, en el caso de la pareja, mejor dicho, no del hombre, sino en el caso de la pareja. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que por lo menos la primera causa de infertilidad en la mujer y en la pareja, que son las patologías tubáricas, se deben generalmente a procesos infecciosos. ¿Qué pasa? Existen una serie de bacterias o de infecciones causadas por bacterias que generalmente son enfermedades de transmisión sexual. La más común es la bacteria que se llama Chlamydia trachomatis, que afecta directamente la trompa uterina. Y al afectar directamente la trompa uterina, esta va a impedir que la trompa tenga una movilidad adecuada, que es una movilidad oscilante que permite que se una el espermatozoide con el óvulo en su interior y hace que una trompa sea rígida, o incluso que se dilate demasiado por exceso de inflamación por la infección presente y obstruya ese conducto de la trompa. Y eso genera dos patologías relacionadas con la trompa, que son el Sancto-Salpinx y el Hydrosalpinx, que son patologías que tienen contraindicación directa para la fertilidad. Al tener la mujer presente esta patología, no puede ocurrir un embarazo de forma natural y tiene criterio quirúrgico, porque si la paciente busca embarazo con una de estas dos patologías, tiene riesgo de hacer un embarazo ectópico en esa trompa dañada. Ok. También se ha hablado mucho, o hay mitos de que mujeres antes de los 35 años pueden gestar de manera sencilla y luego de los 35 años es un poco complicado. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, en cierta forma así es. Hasta los 35 años nosotros tenemos nuestra reserva ovárica indemne. ¿Qué es la reserva ovárica? Nosotros en nuestros ovarios, cuando nacemos, tenemos una cantidad importante de folículos que son los que se van a prestar para ovularse en cada menstruación desde que nos desarrollamos hasta que entremos en la fase menopáusica. Entonces, cuando disminuye nuestra reserva ovárica, que generalmente ocurre a partir de los 35 años, obviamente vamos a tener un descenso importante de estos folículos y esto va a hacer que obviamente quizás nos pueda costar un poco más quedar embarazada. Obviamente en la medicina cada paciente es distinta. Podemos tener pacientes a los 45, a los 50 años con una muy buena reserva ovárica que puedan quedar embarazadas. O podemos tener pacientes a los 25 años que por patologías hormonales, endocrinas o condición genética ya no tengan función ovárica. Entonces entren en una falla ovárica oculta o una falla ovárica precoz, que es lo que antes se conocía como una menopausia precoz. Pero obviamente va a depender de cada paciente. Sin duda, el límite para buena respuesta o menor respuesta son los 35 años. Antes de los 35 años hay muchas más probabilidades y posibilidades de lograr un embarazo a término, y después de los 35 años también, pero va a depender de la paciente, de su condición física, de sus antecedentes y de otros factores también para lograr embarazo. Hace un momento nos comentaba también sobre los 12 meses de manera común para quedar en estado. Si no lo hacen durante 12 meses, entonces sí se pudiese buscar alguna alternativa o algún tratamiento de fertilidad. ¿Es así? Porque a veces durante 3 meses o 4 meses, de manera sencilla, que busquemos quedar en estado, no es común hacerlo y podemos entonces entrar en el estrés, y estoy entendiendo que pudiese alterar nuestras hormonas y esto va a ser contraindicado para nosotros. Ajá. Ok, ya empecé otra vez a grabar. Irama, ¿hasta dónde escuchaste? Yo quedé... eso es. Ok, vamos a retomar desde allí. Ok, doctora Irama, nosotros a veces llegamos a generar ansiedad porque no cumplimos con nuestra meta de estar embarazada durante 3 meses de intento. ¿Qué nos dice respecto a esto? ¿Es bien? ¿Es normal? ¿En qué momento debemos de acudir a un especialista? Ok, efectivamente tú dijiste la palabra clave, que es ansiedad. Las parejas o las mujeres que buscan embarazo o gestación
tienen un alto componente de ansiedad. Y eso es el principal factor que hace que no queden embarazadas. La ansiedad, aunque no lo creamos, genera un montón de procesos hormonales y de neurotransmisores en nuestro cerebro que generan inhibición de lo que es el hipotálamo, hipófisis, ovario. Eso genera estrés, y el estrés también genera neurotransmisores que inhiben lo que es nuestra función hormonal en relación a la fertilidad. Cuando hablamos de que una pareja o que una paciente es infértil, cuando tiene más de 12 meses teniendo relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo y con un promedio de 3 veces a la semana. ¿Qué pasa? Que también nos encontramos pacientes que dicen, doctor, yo tengo relaciones sexuales todos los días, 3 veces al día y no logro quedar embarazada. Ese es el principal problema en ese caso. El recambio espermático en el hombre ocurre de 48 a 72 horas. Y si tenemos relaciones sexuales todos los días, 3 veces al día, todos los días de la semana, no va a haber una función espermática normal para lograr embarazo. Por eso es que el promedio que nosotros manejamos es de 3 veces a la semana, para darle oportunidad a que el recambio espermático en el hombre sea óptimo y tengamos una buena probabilidad de embarazo. Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos acudir a una consulta de fertilidad cuando tenemos más de 1 año teniendo relaciones sexuales sin método anticonceptivo y con un periodo promedio de 3 veces a la semana. Obviamente a eso se lo vamos a asociar nosotros al estudio de las funciones hormonales, que son las hormonas que nosotros solicitamos para ver también cómo está la función hormonal de la pareja, del hombre y de la mujer. ¿En qué consiste el tratamiento de fertilidad? De una vez me doy cuenta que tengo 12 meses intentando tener un hijo con mi pareja sin protección y ahora voy al especialista. ¿De qué va el tratamiento? Ok, doctora, quisiera saber de qué va el tratamiento. Luego que me doy cuenta de los 12 meses y no salgo en estado, ¿cuándo acudir a usted ya luego de los 12 meses? ¿De qué va a ir el tratamiento? Ok, el tratamiento está, vamos a decir, dividido en 2 etapas o en 2 tipos de tratamiento, que son vamos a decir, los procesos de fertilidad de baja complejidad y los procesos de fertilidad de alta complejidad. Eso va a depender en mayor o menor medida de la edad de la paciente, como tú lo comentaste, tiene que ser, los de baja complejidad están destinados a pacientes menores de 35 años. Dentro de los de baja complejidad tenemos el primer método, el primer escalón de intento de fertilidad, que son las relaciones sexuales dirigidas o el coito programado. ¿En qué consiste esto? Esto primero consiste en hacer un monitoreo ecográfico de la función ovárica de la paciente y definir, de acuerdo al periodo de desarrollo de esa función ovárica, la fecha ovulatoria, y cuando calculamos y tenemos clara la fecha ovulatoria, indicamos relaciones sexuales dirigidas. Son los días más o menos que se indican. Previo a este tipo de procedimiento está destinado a pacientes menores o a parejas menores de 35 años con poca ansiedad para el deseo de la gestación y que no tengan ninguna afectación tuárica, hormonal o espermática. O sea, pacientes que están en líneas generales normales, pero no logran embarazo. Entonces se hace esto, que es el coito programado, y puede ser de 2 formas: con estimulación ovárica controlada y con desencadenantes de la ovulación, que es mediante la administración de hormonas. Si la paciente requiere acompañamiento hormonal, en caso de que tengamos una baja respuesta ovárica, que podría ser una de las causas o las indicaciones, o de manera natural, que la paciente tenga una muy buena respuesta ovárica, tenga una buena función hormonal y nada más intentemos las relaciones sexuales dirigidas. El porcentaje de fertilidad en este caso puede variar, y siempre hay que tomar en cuenta que los procesos de fertilidad no son 100% confiables ni tienen un 100% de seguridad. En este caso podemos estar hablando de un 10 o un 20% de las relaciones sexuales, a pesar de que es un método bastante, vamos a decir, está más relacionado a lo natural, tiene una baja tasa de gestación. Y la mayoría de los procesos de fertilidad son así. En segundo lugar, dentro de lo que son las terapias de fertilidad de baja complejidad, tenemos la inseminación artificial. La inseminación artificial consiste en tomar una muestra de semen de la pareja masculina, procesarla, hacer algo que se llama, vamos a decirlo así, como una nutrición de este semen,
capacitarlo para que esté en las mejores condiciones para que logre llegar, obviamente, a fecundar el óvulo. Igual está destinado a pacientes menores de 35 años que anteriormente no hayan logrado embarazo por relaciones sexuales dirigidas, igual que tengan baja tasa de ansiedad. La paciente puede tener una trompa o las dos trompas. Generalmente se recomienda que tenga las dos trompas permeables, pero con una trompa también se puede intentar, y que no tenga otras condiciones asociadas a su infertilidad. Este tipo de procedimiento sí se hace igual con estimulación ovárica controlada y desencadenantes de la ovulación, que consiste en manejar hormonalmente, el médico maneja hormonalmente el ciclo menstrual, y el día exacto de la ovulación nosotros lo ponemos, vamos a decirlo así, lo generamos, y en ese momento calculamos la fecha para la inseminación artificial. En este caso, en la inseminación artificial podemos tener varias variantes. Por ejemplo, tenemos parejas heterosexuales que van a usar el mismo semen del esposo. Entonces sería una inseminación artificial heteróloga, y parejas que el hombre tenga alguna afectación espermática que no pueda ser, vamos a decirlo así, no podemos usar su carga espermática, y puede ser con espermodonación. Entonces sería con una inseminación artificial con un semen homólogo. Muy bien, hace un momento nos comentaba sobre una enfermedad de transmisión sexual que no permite que el hombre pueda ¿sí? fecundar a la mujer. Y esto puede tratarse. Sí, generalmente en el hombre, esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de la clamidia trachomatis, que es la más común en los casos de infertilidad, en la mujer daña la trompa y es bastante difícil recuperar la trompa, pero en el hombre se puede tratar con antibióticos y quizás otros componentes para mejorar su factor inmunológico, y obviamente el factor infeccioso se trata con antibióticos. El diagnóstico de esta patología se hace a través de exámenes de sangre. Sí, bueno, el diagnóstico se hace mediante examen de sangre y el espermatograma, que es el examen de la muestra espermática, junto con un espermocultivo en el hombre. En la mujer se hace mediante examen de sangre. Ok, ya. Muy bien. Bueno, avanzamos. Quisiéramos saber cómo se diagnostica que una mujer o un hombre tienen problemas de infertilidad. Ok, el diagnóstico va a depender obviamente de la paciente y del hombre. En este caso nosotros, el ginecólogo o la ginecóloga, tratamos hasta cierto punto al hombre, porque de resto tendría que tratarlo o el urólogo o el andrólogo en este caso. Bien. Pero llegamos hasta cierto punto. En el caso de la mujer, en primera instancia, tenemos que hacer un interrogatorio, una buena historia clínica, un buen examen físico para descartar patologías orgánicas en primera instancia. ¿Cuáles pueden ser patologías orgánicas? Desde el punto de vista genital, que tenga una estenosis cervical, que es que el cuello uterino no esté lo suficientemente permeable y obviamente no va a permitir que pase el espermatozoide. Una de las causas más fáciles de tratar, porque se trata con una dilatación del cuello cervical o del orificio cervical. Que tenga algún mioma o algún pólipo dentro del útero, que son estructuras, vamos a decir, tumoraciones benignas del músculo uterino, que pueden ocupar ese espacio y pueden impedir que ocurra una fecundación. Que tenga, por ejemplo, patologías tubáricas, que se estudia mediante un examen de sangre para descartar la presencia de esta bacteria, pero paralelamente se tiene que hacer un examen, un estudio radiológico, que consiste en una histerosalpingografía, que nos va a mostrar cómo está la estructura, no solamente del útero, sino de las trompas uterinas. Es importante también en la paciente evaluar el índice de masa corporal. Si estamos en presencia de una paciente que tiene sobrepeso u obesidad, esos son factores hormonales importantes que van a impedir el embarazo, y a veces, en la mayoría de los casos, en los procesos de fertilidad se logran nada más disminuyendo peso o controlando hormonas. Eso desde el punto de vista orgánico. Ver si hay alguna presencia de alguna malformación uterina, que también no es tan común, pero sí se encuentra. Son pacientes que pueden tener dos cuellos, dos úteros o dos vaginas, y obviamente puede haber doble gestación, o puede también haber difícil posibilidad de embarazo por esta condición anatómica. Eso en primera instancia. Lo segundo que hacemos, obviamente, es indicar los exámenes hormonales de acuerdo a lo que observemos.
y de acuerdo a los criterios de fertilidad. Generalmente se manda un compendio de exámenes hormonales para ver cómo está tu función o cómo está la función hormonal de la paciente, asociando también la ecografía transvaginal para ver cómo están los ovarios. Si estamos en presencia de unos ovarios de una estructura normal, si hay algún quiste o si la paciente tiene, por ejemplo, ovario poliquístico, se manda otro patrón de laboratorios hormonales que miden, por ejemplo, factores antiandrogénicos o androgénicos en este caso, que es la presencia de hormonas masculinas en altas concentraciones en la mujer, que también pueden causar infertilidad. En tercera instancia, bueno, hacemos el compendio, lo que vimos en el examen físico, lo que obtenemos en el resultado del laboratorio y tenemos un diagnóstico. Y después del diagnóstico vamos a definir qué tipo de procedimientos de fertilidad. Anteriormente te hablé de los de baja complejidad, tengo que hablarte ahora de los que son de alta complejidad. Los procedimientos de alta complejidad o las terapias de reproducción asistida de alta complejidad son la fertilización in vitro, el ICSI y el super ICSI. La fertilización in vitro está destinada a pacientes que han fallado a 2 o 3 inseminaciones artificiales, que tengan más de 35 años o que tengan menos de 35 años, pero con una baja respuesta ovárica, que es lo que conocemos como una insuficiencia ovárica precoz o oculta, anteriormente conocida como menopausia precoz, que no tengan permeabilidad ovárica, o sea, que las trompas estén dañadas. ¿En qué consiste la inseminación artificial? Mediante una estimulación ovárica controlada y desencadenantes de la ovulación, por medio de la administración de hormonas a la paciente, se hace un ciclo artificial, vamos a decirlo así, un ciclo menstrual o un ciclo ovárico artificial, cuando la paciente se hace un monitoreo ecográfico constante cada 72 o 48 horas, dependiendo de la respuesta de la paciente y dependiendo del tipo de hormonas y de la cantidad de hormonas que se administra. Y cuando tenemos un compendio de folículos que tengan las medidas adecuadas, se hace una aspiración de estos folículos. A las 48 o 72 horas de la aspiración de estos folículos, se hace la inseminación artificial, la fertilización in vitro, perdón. Fuera de la paciente. Okay. Completamente fuera de la paciente. Se hace en el laboratorio con los embriólogos que están capacitados. Toman la muestra de semen paralelamente, hacen esta capacitación del semen, preparan el semen, lo unen en una placa de Peltri junto con estos óvulos, ocurre la fecundación en el laboratorio y cuando tenemos un embrión, es que incorporamos este embrión a las 72 horas dentro de la cavidad uterina y es donde debería ocurrir la fertilidad o el proceso de gestación en el caso de la fertilización in vitro. Es importante administrar tratamientos previo a estos procedimientos fuera de las hormonas porque tenemos que garantizar que la cavidad interna del útero, que es el endometrio, esté inmunomodulado, porque tenemos que también tomar en cuenta que el proceso de gestación es prácticamente un milagro. Cuando nosotros o cuando las mujeres o cuando nuestras madres nos tuvieron a nosotros, es importante recordar que está la mitad de la carga genética del padre y la mitad de la carga genética de la madre. Cuando el organismo detecta que hay un cuerpo extraño, lo primero que hace es rechazar ese cuerpo extraño, lo que puede pasar con una gripe, con un proceso infeccioso, con una infección bacteriana, lo que sea. Lo mismo pasa con el embarazo. Entonces, cuando hay gestación de manera natural, incluso mediante procesos de fertilidad, tenemos que generar una inmunomodulación del endometrio para que el mismo organismo no rechace esa implantación. Por eso también decimos que es un milagro, de forma natural o incluso de forma artificial, como lo hacemos nosotros. La segunda forma de fertilidad de alta complejidad es el ICSI, que es una inyección intracitoplasmática de espermatozoides dentro del óvulo. Esto se hace obviamente en un laboratorio mucho más sofisticado, con muchas más medidas y con el personal adecuado. Se hace todo el paso anterior previo y el resto lo hace el embriólogo, donde inyecta dentro del citoplasma del óvulo el espermatozoide para que ocurra la fecundación. Se espera igual 72 horas y a las 72 horas se hace la transmisión o la transferencia de embriones hacia el canal uterino. ¿Cuál es la diferencia, doctora? La diferencia es que la fertilización in vitro, se puede usar en pacientes o en parejas donde el hombre no tenga patologías que incapaciten su función espermática. El ICSI se hace ya en pacientes masculinos o en parejas que tengan un hombre o que la pareja masculina tenga incapacidad para la eyaculación o tenga una muy baja respuesta espermática y tenga una muy poca concentración espermática. Se debería tomar una biopsia testicular de
para lograr tomar una muestra de semen óptima, esa muestra de semen capacitarla de la mejor manera, y es esa muestra la que se va a implantar dentro del óvulo mediante la inyección intracitoplasmática. Ok, ¿y cuál es el tercer tratamiento? Es el Super ICSI, que consiste en ICSI. Las siglas es ICSI, que es lo mismo, una inyección intracitoplasmática de espermatozoide dentro del óvulo, y esto está más indicado en pacientes que tengan una muy mala respuesta espermática, pacientes que estén encamados, que tengan en silla de ruedas, que tengan parálisis en los miembros inferiores. Allí también está indicado es donde está indicado más esto. Es más para reforzar la función de fertilidad del hombre en la pareja. ¿Cuánto es el tiempo de los tratamientos? Que hay algunas personas que intentan, ¿cuál es el índice de los tratamientos así en tiempo? Bueno, va a depender de la respuesta de la paciente o de la pareja. Se supone que si tenemos una pareja que está estudiada y está todo dentro de límites normales, se puede intentar el procedimiento de fertilidad al mes siguiente o en el mismo momento, porque nosotros lo que hacemos es hacer un ciclo artificial. Administramos hormonas y nosotros mismos definimos el día exacto en el que va a ovular, el día en que va a haber menstruación y todo eso. O sea, el tiempo va a depender realmente de la pareja o de la paciente. ¿Y el índice del éxito? Nos decía que no se puede medir así 100%, pero algunos porcentajes que se tengan de cada uno de ellos. Sí, claro. Por ejemplo, en la fertilización in vitro, el 40% de efectividad en pacientes menores de 35 años. De 27 a 36% en pacientes que están entre los 35 y 37 años. Del 20 al 26% en pacientes de 38 a 40 años. Y el porcentaje de éxito en pacientes de mayores de 40 años es de 10 al 13% en la fertilización in vitro. Y en el ICSI y el Super ICSI el porcentaje va a ser menor, del 10 al 12%. Entiendo. También he escuchado mucho acerca de congelar los óvulos. ¿De qué se trata esto y qué tan beneficioso sería para un futuro programar tal vez un embarazo? Sí, claro. Eso es vamos a decirlo así, ha sido un boom de un cierto tiempo para acá, porque vemos más mujeres que están en distintas áreas, que trabajan, que tienen distintas responsabilidades y que no consideran que a esa edad es el momento para ser madre, y toman la decisión de hacer una criopreservación de óvulos o de gametos. Son dos cosas distintas. Podemos preservar los óvulos o podemos, si estamos en pareja, hacer la fertilización, hacer todo el procedimiento, pero conservar el embrión. Entonces siempre va a depender de la pareja o de la paciente. Si la paciente no tiene pareja, pues genera una criopreservación de óvulos. Si la paciente o si la pareja están en este momento, por ejemplo, no tienen el deseo de embarazo, pero a futuro sí, hacen la criopreservación de embriones. Se ve mucho, por ejemplo, en casos de pacientes que tienen alguna patología oncológica, que tienen algún cáncer, que van a recibir tratamiento con quimio y radioterapia. Previamente se recomienda hacer una criopreservación de óvulos, porque sabemos que después de este tratamiento la reserva ovárica muy seguramente va a disminuir y no van a poder lograr embarazo o gestación con sus óvulos. Entonces, eso es una de las recomendaciones que se hace, tanto para hombres como para mujeres. Y si se mantienen igual a lo largo del tiempo, se mantienen bien los óvulos. Sí, mientras estén criopreservados, sí. El porcentaje generalmente siempre se recomienda criopreservar más de 5 o 6 óvulos, porque al momento de la descongelación, que obviamente es un procedimiento que hacen los embriólogos, a veces se pueden perder unidades, o sea, se pueden perder óvulos en ese momento. Pero generalmente si se hace en un buen sitio, con un buen laboratorio y con todas las medidas, pues tiene altos porcentajes de que se logre fertilidad sí, de eficacia. ¿Tiene algún efecto secundario en los tratamientos? Sí, es importante tomar en cuenta eso. Sí, claro, para la mujer puede tener efectos secundarios si no se realiza adecuadamente. Si, por ejemplo, es una paciente que tiene ovario poliquístico, existe un riesgo que se llama un síndrome de hiperestimulación ovárica, que es uno de los más comunes si no se controla la dosis de hormona que se le administra a la paciente, porque puede hacer este síndrome y puede desencadenar en la muerte. ¿Qué ocasiona el síndrome de hiperestimulación ovárica? Que el ovario se mantenga superestimulado después de hacer todo el procedimiento y siga generando folículos a gran tamaño que pueden llegar hasta el abdomen y generar un desequilibrio importante desde el punto de vista circulatorio
y obviamente desencadenar la muerte. Entonces siempre es importante estudiar muy bien a la paciente y garantizar el mejor tratamiento. Eso, por ejemplo, también puede haber complicaciones al momento de la aspiración de los folículos, donde por un mal movimiento se perfore algún vaso y genere algún sangrado. Pero esos son muy pocos los casos. Es mucho más común el síndrome de hiperestimulación ovárica por la administración de hormonas exógenas. Ok, entiendo. Entonces, en este momento, si existe una pareja que quiere iniciar el tratamiento, ¿cómo podemos iniciar? ¿Qué deberían de hacer? Ok, bueno, lo primero obviamente es pasar por el tiempo que hablamos, 12 meses, relaciones sexuales sin preservativo o sin método anticonceptivo, 3 veces a la semana. Si eso no funciona, acudir a la consulta ginecológica y ahí en la consulta se le indicará todos los pasos a seguir para el estudio de su fertilidad y definir el mejor método de tratamiento. A veces el mejor método de tratamiento es perder peso. Por ejemplo, controlar insulina, controlar glicemia, quizás controlar tiroides, controlar alguna hormona. Y ni siquiera tienes que pasar por estos procedimientos de fertilidad. Bien, doctora, también he escuchado sobre las aplicaciones que existen para programar el poder tener relaciones sexuales con la pareja. ¿Qué opina sobre estas aplicaciones? No son tan eficientes porque los ciclos menstruales pueden ser distintos. Entonces nosotros tenemos una forma, un método para calcular eso y saber exactamente cuál es la fecha fértil. Acuérdate que o sea, nosotros no somos iguales todos los días, nuestra menstruación no es igual mensualmente, a pesar de que hay pacientes que dicen que sí, mi menstruación me viene todos los meses. Cuando nosotros hacemos el cálculo vemos que no es tan exacta. Ok, doctora, nos encantaría saber dónde le podemos conseguir, dónde está su consultorio y cuáles son los horarios. Ok, mi consultorio se encuentra ubicado en Caracas, al frente del Centro Médico San Bernardino, en la Torre Mayo, en el piso 1. Los horarios, actualmente por situación pandemia, son por previa cita, porque no queremos como que llenar el consultorio de tanta cantidad de pacientes para evitar riesgos. Ahí trabajo con un grupo de profesionales también de la fertilidad. Y bueno, lo que hacemos es definir horarios previa cita. Me pueden contactar obviamente por mis redes sociales, por mi número de teléfono, y allí definimos el horario y el día para la consulta. Claro, de igual manera les recordamos que pueden contactar a la doctora a través de saludvitale.com/Venezuela y allí pueden coordinar su cita vía chat o también por videollamada. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras que nos desee comentar a nosotros y a las personas que nos están viendo si desean tener sus hijos, crear una nueva familia, que nos pudiese aconsejar? Siempre es importante, primero, no automedicarnos. Segundo, asistir a la consulta ginecológica, porque la consulta ginecológica en la mujer es como la medicina interna en general. No solamente evaluamos el área genital, sino que hacemos una consulta ginecológica integral para tratar de garantizar la salud femenina o encaminar a la mujer hacia su salud femenina. Nunca se automediquen y por favor acudan una vez al año a su consulta ginecológica para la realización de su citología y colposcopia. Es la mejor forma que tenemos actualmente de prevenir una de las principales causas de mortalidad en la mujer en Venezuela y en el mundo, que es el cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias, doctora, y nuestra especialista de ginecología, la doctora Irama, ya le voy a decir el apellido, Irama Baloa. Muchísimas gracias por ser una de las primeras personas que hemos contactado para estar con nosotros. A ustedes, gracias por seguirnos. Si tienen algunos comentarios, por favor recuerden suscribirse y comentarnos y seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, @saludvitale_B. Muchísimas gracias.